este día sobre la conferencia que me permitiré darles y espero incluso al final ahí podremos, voy a hacer, bueno, no exactamente dinámica para traer unos libros míos, mi último libro, Raíz de Miseria, para obsequiar. Bueno, primero que todo, un saludo. Mi nombre, como ya me presentó Luis Fernando Zamora Castellanos, soy doctor en Derecho Constitucional y además, pues, alguien que durante más o menos unas 4 décadas de vida, porque empecé mis tiempos de lectura, mis años de lectura intelectual desde casi que preadolescencia, así que ya son 4 décadas de lectura sobre temas que tienen que ver con el desarrollo y sobre todo con la cultura. Entonces, eh, pues de alguna forma quisiera enfocar esta conferencia en función de básicamente el tema que, bueno, que se me ha asignado, pero enfocándolo sobre la línea de mi último libro, que digamos que es un compendio de los de todo el conjunto de ideas sobre el desarrollo y la cultura y la concepción judio-cristiana de la cultura a través de estos años. Bueno, la primera reflexión central con la que quiero iniciar este conversatorio, pueden, si tienen alguna observación, pueden levantar la mano, sobre todo ya al final y con mucho gusto también podemos interactuar. Siempre es bonito la interacción. Lo primero que debo decirles es que el desarrollo de las sociedades humanas tienen una explicación. Yo desde que era, no sé, desde que era prácticamente niño, digamos preadolescente, de 11, 12 años para arriba, yo me preguntaba siempre, porque era muy inquieto intelectualmente de esa época, de esos, y, y yo me preguntaba, ¿por qué unos países se desarrollan y otros no solo no se desarrollan? Esos son países miserables. Y entonces yo empecé a estudiar y a estudiar las diferentes respuestas que se daba, eh, digamos, la academia, las diferentes respuestas que se daban las, los filósofos, las teorías para explicar el desarrollo. Bueno, la verdad es que estudié múltiples respuestas o tentativas de respuestas para saber, pues, qué es o qué es lo que explica el desarrollo y bueno, y también qué es lo que explica la miseria, ¿verdad? Por eso el libro mío se llama Raíz de Miseria. Entonces, ¿qué creen que encontré? De infinidad de respuestas o intentos de respuestas. Eh, Marxismo, por ejemplo, era una, en la época en que yo era preadolescente, estaba la Guerra Fría ya en sus últimas etapas, estaba muy pronto a caer la cortina de hierro, pero bueno, en ese tiempo habían básicamente dos grandes respuestas, ¿verdad? O sea, el debate mundial estaba limitado a dos respuestas aparentes o dos teorías aparentes. Una teoría que era el marxismo-leninismo, que sostenía que el desarrollo, básicamente, no voy a ponerme a explicar la teoría del desarrollo, pero que de la teoría del desarrollo marxista, pero que básicamente, digamos, si tuviera que resumirla en una palabra, no se trata la conferencia de explicar eso, la planificación central a través de un gobierno central, de alguna forma, de acuerdo a la teoría marxista-leninista, dictatorial, se le llamaba la dictadura del proletariado. O sea, en otras palabras, el marxismo explicaba que el problema del desarrollo surgía a partir de las injusticias que hacían que generaba la plusvalía en el capitalismo. O sea, la plusvalía es la diferencia que le sacaba el capitalista al trabajo, al trabajador, al trabajo asalariado. Entonces, ¿qué decían los marxistas leninistas? Así, muy al vuelo de pájaro. Bueno, es la plusvalía
la que genera la injusticia en el capitalismo, y para resolver eso, esencialmente hay que instalar una de los trabajadores y que establezca un gobierno central, ¿verdad? Eh, hola, qué gusto verte, Mario. Eh, Básicamente es establecer una economía, o sea, un gobierno dictatorial que establezca una economía centralizada y que a partir de ahí eh, se establece el socialismo y posteriormente, en una etapa final, el comunismo. Luisfer, me avisas cuando me falten unos 10 minutos, porque a veces yo me monto así como muy entusiasmado y cuando falta un minuto y apenas voy empezando me dice, ya terminó. Sí, sí, usted faltando unos 10 minutos me decís. Sí, 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 bueno, podemos como un conversatorio, así como preguntas, ¿no? Y pues, sí, ok. Entonces, sí, faltando unos 10 minutos, porque sé que tenés una agenda ahí. Bueno, esa era una. No voy a darlas todas. Hay infinidad de explicaciones, ¿verdad? Voy a citar, bueno, en esa época por lo menos voy a citar esas dos. Cuando yo era un preadolescente, el mundo estaba enfrascado en esas dos respuestas. Es más, el planeta entero, digamos, la contención o la lucha era entre esas dos respuestas que se daban al desarrollo. Esa que acabo de explicar, la marxista-leninista, y la otra era el capitalismo o digamos que el liberalismo, aunque habían ustedes saben que habían otro montón de explicaciones al margen, pero digamos que las principales eran marxismo-leninismo y la explicación liberal capitalista, digamos, era la otra, que era básicamente lo que la explicación liberal capitalista decía. Bueno, todo lo contrario a lo que sostenía el socialismo, el marxismo. Bueno, pues de hecho por eso era la confrontación tan fuerte. El liberalismo capitalista lo que decía es que el desarrollo dependía de el mercado, y entre más libre era el mercado para que las fuerzas o los agentes del mercado pudieran desarrollarse, ojalá con la mayor libertad posible y la menor cantidad de regulaciones, ¿ah? Todo lo contrario al marxismo, esas eran las sociedades que más prosperaban. ¿Ah? Esa era la otra explicación. Entonces eran dos grandes explicaciones, y al margen de esas explicaciones habían un montón de otras nociones del desarrollo. Bueno, acaban de darle un premio Nobel a una eh, a Aren Acemoglu, ¿verdad? Precisamente por su teoría del desarrollo. ¿Y qué dice la teoría del desarrollo de Aren Acemoglu, por la cual le dieron el premio Nobel de Economía de este año? Bueno, él dice que el desarrollo depende de la institucionalidad de una sociedad fuerte. En el tanto la institucionalidad fuese fuerte, el desarrollo sería fuerte. Jared Diamond, otro famoso intelectual, tenía una obra que se llamaba eh, eh, Gérmenes, ¿ah? Exacto, Gérmenes Acero, y bueno, básicamente la teoría de él, no recuerdo ahora exactamente el libro, un libro que se hizo muy famoso, él decía armas, gérmenes y acero. Él decía, bueno, el desarrollo depende de tres cosas. El desarrollo militar, o sea, las guerras desarrollan, decía él, las guerras desarrollan, o sea, las armas, los gérmenes, porque él decía, todas las naciones que lograron sojuzgar a otras es porque impusieron una capacidad de inmunidad mayor que, y él entonces explicaba que los españoles, por ejemplo, lograron imponerse en América en gran medida porque tenían mejor inmunidad a las enfermedades de lo que lo tenían los nativos, ¿verdad? Por la tecnología. Entonces también, ¿verdad? Eso es representativo de la... Entonces él decía, la tecnología, guerra y gérmenes es lo que generaba. Pues otra, digo, simplemente otra eh, concepción del desarrollo, ¿verdad?
hay más concepciones, unas que establecían que dependía de la geografía, ¿verdad? Eh, este, ¿De dónde viene el desarrollo? Del clima. Los países fríos son los países desarrollados y los países calientes y tropicales son los países pobres. Otra explicación del desarrollo y así muchas. Pero ¿qué es lo que yo descubría? Que todas las explicaciones estaban equivocadas. El marxismo se mostró equivocado por sí solo. El liberalismo también era evidente que la libertad por sí sola no traía desarrollo. ¿Por qué? Porque yo después me puse a investigar, yo dije, bueno, es que todos los países sin regulaciones y absolutamente libres en su economía son desarrollados. No. Es más, uno de los países, es más, lo pongo así, el país más pobre de todo nuestro continente, el país más pobre es el país con menos regulaciones y con más posibilidades de ejercer la economía con libertad, que es Haití. En Haití no hay ningún tipo prácticamente de regulación para ejercer actividad, qué sé yo, empresarial. Y sin embargo, Haití es absolutamente miserable. Entonces, esa no es la explicación tampoco. El clima, el clima frío o el clima tampoco. Nepal es un país muy subdesarrollado. La Paz, Bolivia, los que hemos tenido la oportunidad de ir a La Paz, sabemos que el Alto en Bolivia, que es más arriba de La Paz, la ciudad más grande, es más, de hecho, en el Alto hay más gente que en La Paz. Fríísimo, el Alto es congelado, eso es más frío que Alemania y son tremendamente pobres. No es el frío. Hay países muy calientes que tienen mucho desarrollo económico. Las islas, qué sé yo, las Bahamas, algunos, los árabes. No, tampoco es el calor. Peor aún, otras teorías mucho más vergonzosas y depravadas del darwinismo social, que viene de la concepción anticristiana del darwinismo aplicado a la sociedad, a la sociología. Se llama darwinismo social. Dicen que no, que el más fuerte y el de la mejor raza. Entonces, es una teoría racista. El darwinismo social, ante todo, es una teoría racista. Entonces, esa era otra tesis, que decían, no, ¿cuáles son los países desarrollados? Los países de los blancos. Pero eso es una concepción racista que también está superada. Entonces, por todo lado yo veía, lo que yo descubría es que estaban equivocadas. O sea, todas las doctrinas que yo leía en la práctica, digamos que las filosofías para explicar el desarrollo, en la práctica estaban equivocadas. Y entonces yo seguí investigando, investigando. En algún momento dado, yo llego al convencimiento, eh, un poco, y vean qué curioso, no, digamos que no por una, o sea, no una deducción intelectual o a raíz de alguna lectura, sino básicamente por una experiencia personal de carácter espiritual, ¿verdad? Yo hace 24 años, yo tengo una experiencia personal, un testimonio personal de naturaleza espiritual, me convenzo propio, me convenzo de la realidad de, del mundo espiritual y de la espiritualidad. O sea, paso a tener, pues, digamos que de joven y sobre todo mientras estudié todas esas doctrinas, yo tenía una cosmovisión intelectual que era, digamos que de naturaleza materialista. Cuando tengo esa experiencia, llego a convencerme de que definitivamente Dios es real y que Dios interviene en la existencia de las personas. Y entonces, vea qué interesante, lo primero que me digo, pero a raíz de esa experiencia que no es de naturaleza espiritual, Dios tiene que estar metido en esto del desarrollo. O sea, algo que tenga que ver con la espiritualidad tiene que determinar por qué unos países son desarrollados y otros no. Y cuando llego a esa conclusión personal, o sea, fue inductiva y no deductiva, ¿verdad? O sea, digo, bueno, a partir de eso voy a investigar. Y empiezo a investigar, investigar, investigar. Y en efecto,
más o menos hace unos 6 años, llego a una conclusión, que lo que determina el desarrollo no es nada de lo que yo había estudiado nunca, ni de lo que las grandes doctrinas han estudiado. De hecho, eso, por ejemplo, le acaban de dar a Acemoglu ese premio Nobel de Economía por decir que es la institucionalidad. Institucionalidad. ¿Qué países con una institucionalidad más fuerte, como, o sea, y más, digamos, a veces hasta más engorrosa y no sé, eh, con una institucionalidad a veces eh, estructural máximo como algunos de nosotros, de los países latinoamericanos? O sea, ¿quién le va a hablar a Costa Rica, por ejemplo, de institucionalidad? Y nosotros estamos bien lejos de ser los países top del... O sea, si fuera por institucionalidad, ¿de qué más fuerte que la institucionalidad de Costa Rica? Y acá nosotros estamos en el top del desarrollo. Entonces tampoco es la institucionalidad. O sea, nada de lo que yo había leído. Y empiezo, sigo investigando, sigo mi camino, digamos, intelectual de décadas, y hace más o menos unos 5 años yo llego a un convencimiento. El desarrollo y la miseria de las sociedades depende de su cultura. Eso es lo que determina. O sea, no depende de que sean sólidas, no depende. Es más, un país con cultura, voy a dar un ejemplo concreto, Israel. Un país con una buena cultura, con una cultura sólida, puede agarrar el desierto más yermo, puede hacer un lugar inhóspito de piedras prácticamente, como es el territorio de Israel, y convertirla en una potencia, pelear al mismo tiempo contra todos sus vecinos que también, como Irán, son poderosos. Y no sé cuánto puede ser la población de Irán. Creo que es unas 10 veces la población de Israel. Y poder enfrentarse a ellos. Entonces, sin petróleo, en el caso de Israel, vamos a ver, sin petróleo, es más, sin agua. ¿Qué sociedad podría sobrevivir sin agua? Sin agua, sin petróleo, sin ninguna posición estratégica, o sea, no están en el estrecho de Hormuz ni en el estrecho de Gibraltar, como para que ellos puedan decir, no, estamos en una posición geoestratégica que nos va a permitir ser el centro de los conflictos mundiales como los son. No, no tienen nada, no son estratégicos geográficamente, no tienen nada, sus puertos no son estratégicos, no son ciudades estratégicas, no tienen minerales, no tienen agua. Es que por Dios, no tienen agua, no tienen petróleo. ¿Y cómo? Y son una potencia. Ahí está la explicación. ¿Por qué ellos son potencia teniéndolo todo? Ahí está la explicación del desarrollo. Porque ellos tienen 6.000 años de cultura. Y entonces hice algo, a veces un modelo inductivo, o sea, a veces hice algo que tal vez poca gente lo hace, pero que es muy práctico. ¿Qué fue lo que hice? Algo tan práctico. Me fui al, al PNUD, al índice al índice de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas, al índice de desarrollo, porque otra cosa, o sea, estoy hablando de desarrollo, de prosperidad. Yo dije, desde que les empecé a hablar, que era lo que dependía del desarrollo, no del poderío económico. Yo no he hablado de poderío económico. Y ya sabemos que el poderío económico lo tiene Estados Unidos. Y si la cosa se tratara simplemente de poderío económico, entonces más o menos podría tener razón Jared Lemon, de que sí, bueno, hay que guerrear, pero ¿qué sucede con Estados Unidos? Estados Unidos no es una sociedad poderosa económicamente, pero muy limitada en su prosperidad. O sea, ojo ahí,
No nos llevemos a engaño. Yo no estoy hablando de poderío económico, estoy hablando de prosperidad, de desarrollo, ¿verdad? Que si usted nace ahí, va a tener una calidad de vida, no es que va a tener más dinero, no es que va a tener la posibilidad. Si usted lo que cree, si usted entiende que el desarrollo es que si yo nazco en ese país, voy a tener la posibilidad de ser el millonario más grande del planeta y que yo entiendo eso por desarrollo, entonces no escuche todo lo que yo he dicho, porque obviamente es Estados Unidos, donde usted nace en Estados Unidos o probablemente en China, y va a ser el que va a tener más probabilidades de ser mega millonario. Estados Unidos, China, de ahora la India incluso. ¿Y quién se atrevería a decir que la India, con el poderío económico que tiene hoy la India, es un país próspero, en donde hay 800 millones de miserables que viven con menos de $5 al día? O sea, obviamente, eso no es desarrollo. Entonces, yo me voy a la estadística, a los índices del PNUD, que así es como empiezo yo esta investigación. Primero, repito, esto es inductivo, esto es una investigación inductiva a través de años de experiencia y de vivencias personales y de empezar a sospechar. Incluso yo todo lo hice porque yo sospechando, que por ahí va, intuyendo que por ahí va la cosa. Entonces, yo digo, bueno, vamos al índice de desarrollo de las Naciones Unidas. ¿Quiénes son los que están en la cumbre, en la cúspide? ¿Qué característica tiene el gran pelotón medio y qué característica tiene los, los grandes miserables, digámoslo así, o los que están en el sótano del desarrollo, que son los países con mayor miseria? Y vean qué interesante lo que descubrí analizando, que era lo homogéneo de todas esas naciones. Bueno, resulta que lo que había homogéneo en los 15 países, 14, 15 países, que van desde el número 1, Noruega, hasta el número 14, 15, que por ahí está, no me acuerdo si es Canadá, de los últimos, digamos, del desarrollo, no poderío. Pues ya sabemos que el más poderoso es Estados Unidos, China, qué sé yo, Alemania. Desarrollo, los 15 tenían una característica común. Todas todas eran naciones con un sustrato cultural judeocristiano. O sea, todas tenían en común eso. Era que habían surgido desde que se empezaron a desarrollar con un sustrato judeocristiano. Desde Noruega, Canadá, cuando digo no judeocristiano, protestante o no, Israel está en la media, o protestante o católico, como el caso de Irlanda. Todos tenían esa característica cultural, porque hay algo que tienen ustedes que tener claro. Lo que además determina la cultura de una sociedad es su sustrato, el sustrato espiritual de esa sociedad. O sea, ¿qué es la cultura? La cultura básicamente son tres cosas. La cultura es, o se sostiene sobre tres pilares. Por eso digo, básicamente son tres cosas. Digamos que se sostiene sobre tres pilares. El primer pilar es la familia. O sea, nosotros culturalmente somos resultado de las enseñanzas que, digamos, que mamamos desde la pura niñez. Y eso nos las da nuestros familiares, ni siquiera la escuela, porque empieza la formación educativa, la empieza más o menos a los 6, 7 años. Digamos que la educativa intelectual hasta los 7 años mínimo. Entonces, todos esos primeros 7 años de vida, que son fundamentales en la formación cultural del niño, te los da la familia, ¿verdad? O si desgraciadamente careces de ella,
te los deja de dar lo que te debió haber dado la familia. El segundo es un trípode, la segunda columna de la cultura es la educación. ¿Cuál educación? Pues la educación formal que empezamos a recibir. Bueno, uno dice que empezamos a recibir a los 7 años, que es la educación formal, pero lamentablemente hoy en día, cuando hablamos de educación, es tan potente, tan lapidariamente potente lo que estamos recibiendo de los medios, y cuando hablamos de medios es televisión, redes, que ya muchas veces, bueno, obviamente padres irresponsables, muy irresponsables, a veces hasta le dan a un chiquito un teléfono con redes a los 7, 6 años. Entonces, puede ser que incluso un niño empiece a formarse educativamente antes de los 7 años incluso. Pero bueno, hoy, en el pasado, educación era la escuela, el colegio y la universidad, y la actividad autodidacta que vos tuvieras a partir de el momento en que tuvieras la capacidad de tener formación autodidacta. Hoy en un mundo audiovisual, que por cierto ya es increíble porque estamos volviendo a las épocas prehistóricas. ¿Sabe qué era la característica de la prehistoria? Que toda la transmisión de conocimientos era audiovisual. Entonces la gente no necesitaba leer, todo te lo explicaba audiovisualmente. O sea, por eso eh, era lo que se llamaba la transmisión oral. Bueno, lamentablemente estamos volviendo a esa etapa prehistórica de la educación, en donde la gente ya no le interesa. O sea, hoy perfectamente alguien podría estar súper enterado sin saber leer, sin saber leer. Y entonces sabe y opina. Sí, sí, sabe y opina de Israel, y opina porque oye, y entonces dice, ah, no, pues que la iglesia católica era lo peor. Y entonces dice, pero ¿y usted de dónde saca eso? Y nunca se han leído un libro. ¿Ah? Y hablan de un montón de cosas sin ningún tipo de formación profunda. Además, todo es, y aún está el que sí sabe leer, pero entonces, como hoy la gran formadora es en la Internet, que vas a encontrar en la Internet. Vos no te vas a leer un libro a profundidad en Internet. O sea, si vos quieres formarte, lee. Y dejate, a mí el que me dice, ah, sí, voy a, espero no ofender aquí a nadie, pero cuando alguien me sale y me dice, ah, no, es que yo leo todo virtual o todo leo, yo digo, este no es lector. El verdadero lector lee libros y usted no puede estar en un teléfono leyendo libros. El teléfono está inmediatamente, este, eh, el verdadero lector es un lector de libros, pero bueno, eso es aparte. El punto es que hoy, 10 minutos, hoy la formación se está recibiendo muy superficialmente. Porque entonces vos querés saber, ah, ¿qué será ese conflicto de Israel? Entonces te metes, el conflicto de Israel. El conflicto de Israel consiste, y te lees en una hojilla y ya te sentís experto en Israel porque eh, leíste una paginilla de resumen. Nadie profundiza en nada. Y la tercera, formadora de cultura, ya hablé de la familia, hablé de la educación, que lamentablemente por eso es que está caída la información, la formación educativa, por lo que hablé, que ya la gente, la juventud no se está formando en las escuelas, se está formando en la internet. La tercera fuente de cultura es la fe, la espiritualidad de una sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es la cultura? La cultura es, cuando me falten 3 minutos me avisan. Ya sé que tengo que cerrar. Cuando, cuando, eh, ¿qué es la cultura? La cultura es básicamente, para que entendamos el concepto, la cultura es el conjunto de valores, de creencias, de convicciones que guían a una sociedad y que moldean
su conducta y sus pensamientos. Eso es la cultura. Eso es la cultura. O sea, es el conjunto de valores, creencias, convicciones y pensamientos que moldean la conducta, la conducta y los pensamientos es el conjunto de valores, de convicciones y de creencias, valores, convicciones y creencias que modelan, rigen la conducta y los pensamientos de las personas. Que eso es otro concepto que a veces la gente no lo tiene tan claro. ¿Qué es cultura? Y le dicen, la cultura es entonces dice Ministerio de Cultura, y sí, Bellas Artes. Sí, la cultura es la pintura y la escultura, y no, esas son bellas artes, que son una manifestación de la cultura. Sociedades muy cultas van a tener como el Renacimiento, que van a tener hermosas, bellas artes, pues son cultas, pero eso no es la cultura, es una manifestación, o sea, es una derivación de la cultura. Entonces, si la cultura son las creencias, las convicciones y los pensamientos los valores que moldean la conducta y el pensamiento de las personas, la fe es determinante. O sea, la espiritualidad es determinante. ¿Ustedes por qué creen? Una vez en Marruecos, hablando yo con un marroquí, que ellos se rigen por la cultura islámica, me decía un marroquí, yo soy un gran amigo de mis amigos, podría dar la vida. Eso sí, si me hacen algo, ahí murieron. Y podía tener razón, o sea, si los cree perfectos, hasta muere por ellos. Pero si me hacen algo, ahí murieron y se vuelven mis enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen un concepto que es espiritual. Es el concepto judío-cristiano, bueno, en este caso, ni siquiera judío-cristiano, es el concepto cristiano del perdón. O sea, su cultura está determinada por una convicción de fe. Con lo cual tenemos claro que la fe y la espiritualidad es la forjadora de una gran parte de la cultura. Y lo mismo usted le pregúntele a un judío. No tienen esa concepción. O sea, esa, esa ley, ellos se rigen culturalmente y espiritualmente, se siguen rigiendo por la ley del talión, la retaliación. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Ese concepto que es muy nuestro, más bien uno se siente mal. Mira, me hizo tal cosa y yo se la devolví. Dice, qué torta. Tengo que pedirle perdón. Eso ya lo traemos, eso es como en la genética nuestra, ¿cierto? No, eso está en nuestra genética cultural. Y eso es derivación de nuestra cultura, que es una cultura cristiana. O sea, vamos a ver, en la cultura cristiana es un demérito no perdonar. Ay, mira, digamos, fulano, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, fulano no se habla con Juana desde hace 20 años. Y uno dice, ¿y quién es Juana? ¿Qué es Juana del fulano? Y dice, la hermana o la mamá. Y dígame una cosa, ¿qué pensamos inmediatamente cuando oímos eso? ¿Qué pensamos? Un tico, ¿qué pensaría? Uno se queda callado, pero dice, ¿qué hijo de puches, Angelito? Piensa uno mal de esa persona. O sea, si usted tiene 20 años de no hablar con su hermano, no lo diga, hermano. No lo diga porque aquí vas a quedar mal. Vos, bueno, el punto es eso. Vos vas al mundo islámico o incluso al mundo judío y nadie va a pensar mal porque vos digas, yo tengo 15 años de no hablarle a mi hermano, lo odio. Claro, tienes que justificar, me hizo tal cosa, porque ahí
El sentido de la lealtad también es muy fuerte. Eso tenemos que darles ese valor o ese mérito a ellos, ¿verdad? Pero ahí, estoy dando ejemplos. Eso es un ejemplo. Ahí queda bien, más bien, si decís, mira, le hizo seguro algo y justificas, es que me hizo tal barbaridad. Y quedas como una persona honorable, dice. Sos honorable. No podés hablarle si te hizo eso. Aquí no. En el mundo occidental, que ha abrevado del cristianismo, vas a quedar mal, porque vas a quedar, es más, le dicen a uno, sos un rencoroso. ¿Eh? Allá sos un honorable, aquí sos un rencoroso. Porque la cultura está determinada, o sea, eso es lo que forja nuestras conductas. Por eso la gravedad de lo que estamos viviendo, que es la, digamos, el desmantelamiento, o dicen los que precisamente creen que eso es positivo, los grupos moralmente liberales, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Yo digo que los de moral liviana, les digo yo, algunos les dicen de otra forma, la deconstrucción de la cultura es gravísima, porque realmente lo que estamos viviendo es esencialmente la deconstrucción de la cultura judeocristiana. Recuerden que Occidente está fundamentado en dos bases, en el judeocristianismo y, y la cultura grecolatina. Por eso decía Hinckelhammer, creo que era, así, o sea, Occidente es el resultado de Jerusalén y Atenas, o sea, del judeocristianismo y el mundo grecolatino. 3 minutos, 2 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, espero que les haya gustado porque era la introducción. Ya terminé. Y no es, en serio, no es cuento, no, eran dos páginas y no ve todo lo que era la conferencia. Pero bueno, lo importante es que, pero sin embargo, en esta misma hora, por eso, conforme me fueron dando el tiempo, traté de terminar el concepto, por lo menos el inicial, ¿verdad? Entonces, básicamente, el desarrollo va a depender de eso. Y para ya aquí concluyo, porque ya me dijo hace 2 minutos que me faltaban dos, ahora me falta uno. Entonces, las tres grandes, los tres grandes segmentos en el mundo del desarrollo, de la estadística del desarrollo, ya les dije, el primer segmento tiene una característica común, un denominador común. Es un sustrato cultural judío-cristiano. Y ya entendieron la importancia de ese sustrato cultural en la formación de la sociedad. El gran pelotón, que es desarrollo medio, o sea, no son miserables ni son el top, o sea, la cumbre, tienen una característica, tienen algún tipo de formación o de código cultural común o cierta, digamos que cierta dirección a su cultura. Entonces, ¿quiénes son los países con índice medio de desarrollo? Son países que tienen un código cultural o católico o islámico, con la gran masa de países islámicos tienen un desarrollo medio, o sea, tienen algún código cultural. Que sea el mejor o el óptimo, ya eso es otra cosa, pero tienen un código cultural. Además, les voy a decir incluso otra cosa, incluso los países de la cortina de hierro eran segundo mundo, eran desarrollo medio, no eran países miserables. ¿Y qué era lo que les caracterizaba? Aunque fuese un totalitarismo, lo que quieran ustedes decir, censurable, pero había un código, digamos, moral. Ustedes pueden decir que ateo, lo que quieran, pero era un código moral que le daba cierto gobierno a la cultura de esa sociedad. Entonces, todo el gran pelotón, le llamo yo, de países de desarrollo medio, tienen algún tipo de código cultural que los rige con cierto gobierno cultural, como es islamismo, digamos, todo el Oriente, las filosofías, son filosofías, ¿verdad? Espirituales, no son estrictamente religiones, digamos, budismo, son filosofías en realidad, ¿verdad?
Por eso cuando a mí me hablan, es que la religión, no, o sea, el budismo, digamos, no es como tal una religión, es una filosofía, el confucianismo, que también rige digamos, rige prácticamente a China junto con el budismo, pero más que todo el confucianismo, Japón, entonces rigen son códigos culturales. Esos países tienen un desarrollo medio. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué es la característica entonces de los países del sótano? Todos los países que están en la miseria. ¿Saben cuál es la característica? Y aquí ya sí cerré. Aquí cerré. Viven en una anarquía, pero ustedes saben cuál es, digamos, el código, no sé si decirle cultural, porque yo diría que eso no es cultura. Digamos que el código contracultural, porque es contracultura, ¿verdad? De todas las grandes, digamos, segmentos poblacionales miserables de India o de todos los grupos de miseria como los que vive, como lo es Haití en América, incluso los países más pobres de América, Haití, Bolivia, ese tipo de naciones, y por supuesto los países más pobres, los que están en el sótano, que son todos los del África, junto con esos que mencioné, los del África subsahariana. Algunos, no todos, ¿va? Kenia no, pero algunos tienen una cosa en común. ¿Cuál creen ustedes que tienen en común todos esos países para cerrar? Y el que me dé la respuesta correcta ya se gana el primer libro, porque así lo voy a, no lo voy a rifar, sino lo vamos a hacer así, interactuando con las respuestas correctas. Bueno, entiendo que todos leen, va, porque si me dicen, no, yo es que no me gusta leer, entonces no se lo damos, aunque gane ¿cuál creen ustedes que es la característica? No, 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 acuérdate que no, porque es cultural. Bueno, la educación, o sea, acuérdate que el cultural, lo que determina la cultura, bueno, parte es la educación, ciertamente, pero también hay una característica que es de naturaleza, o sea, el código espiritual sub- que está en el substrato de esa sociedad o de esa cultura. Bueno, se ganó el primer libro. El animismo, todas sociedades, todas, Haití, los Benín, Togo, todas sociedades que están en el suelo, digamos, del desarrollo, donde hay caos. Este, la India, digamos, las Indias muy poderosas económicamente, pero digamos, los grandes segmentos son absolutamente miserables, tienen una característica. Son sociedades animistas, politeístas. O sea, ¿qué es el politeísmo? ¿Qué es el animismo? Es algo como estilo nueva era. Es espiritualidad sin compromiso moral. El islamismo, yo de alguna forma, yo respeto a un islámico. El islámico tiene una espiritualidad con un gran compromiso moral que para nosotros, que nosotros tal vez no estemos de acuerdo, eso es otro tema. El judaísmo, espiritualidad con un gran compromiso moral. En gran parte acarrean mucho de verdad en lo que ellos creen. La espiritualidad oriental, budismo, confucianismo, tienen un gran compromiso moral. O sea, es espiritualidad, aunque eso son filosofías, pero con un gran compromiso moral. ¿Qué es la característica de los animismos, del politeísmo? Que vos le puedes orar o rezar a una entidad para que te haga el mal y eso está bien visto en el animismo, cosa que no necesariamente o no está bien visto en la mayoría por ejemplo, de las culturas del libro, que son las culturas religiosas que se derivan de la Biblia, como es, qué sé yo, el judaísmo, el islamismo o el judio-cristianismo. Y aquí yo terminé, ¿verdad? Ya estamos en la. Pero ahí está. Esa es la respuesta del desarrollo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, todos los que tenemos claro de que tenemos que conservar nuestra cultura. Vamos a dar dos, tres preguntas. Ahí ya están las tres. Él la pidió de primero. ¿Quién la pidió primero? Él. Eddie. Ok. Para los que nos siguen. Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta para usted. Si bien es cierto, hicimos el tema de un enfoque bastante global, ¿verdad? A nivel del mundo, ¿verdad? Pero Costa Rica está viviendo un proceso de deconstrucción Exacto. muy fuerte. Digamos,
muy de marcado. demolición de la cultura. Exacto. ¿Qué, digamos, qué perspectiva ve usted en poder recuperar la Costa Rica de antaño, la Costa Rica de valores? Puesto que, digamos, este trabajo de construcción no es de ahorita, esto trae un proceso ya de unos 15 años, tal vez. Entonces, estamos viendo cómo la fe cristiana, la católica en específico, es la más atacada, la más violentada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es una labor, en este momento es una labor de resistencia cultural en la cual tiene que estar muy involucrada, porque ¿qué es lo que está deconstruyendo la cultura? No es simplemente las barrabasadas y tonteras que usted le oyó plantear a gobiernos como el del PAC o que le sigue oyendo plantear a fracciones, qué sé yo, como la del Frente Amplio o a veces las fracciones como Liberación que salen con cada cosa, ¿verdad? Como no sé si ustedes vieron, plantearon la mutilación de los niños cuando son aún niños y sin permiso de los padres para cambiarles de sexo, cosas, o sea, inauditas. Entonces, no es solo desde el punto de vista político, ahí no es un tema estrictamente político. Uno podría decir, ah, bueno, hey, si gana un, ya, resolvemos. No, porque como lo expliqué, la educación es una gran formadora de cultura y hoy o sea, el Internet, ¿verdad? A través de las redes y a través de los medios y a través, por ejemplo, una gran forma, le voy a dar un ejemplo que estamos viviendo ya con todo esto del sicariato y todo. ¿Cuál ha sido una de las grandes formadoras de ahí sí no es cultura, sino la contracultura narco que estamos viviendo en Limón? ¿Y qué tiene que ver un gobierno de eso? Bueno, pues tiene que ver en el sentido de que ha sido alcahueta y no ha tenido una oficina de censura que dice, señora, aquí esto es prohibido. Y Cablera o red social o página que pesquemos con narcocultura y con novelas en donde exaltan la delincuencia narco y a las muchachitas a hacerse prostitutas narco y todo eso, va censurada y la que pesquemos sale fuera del sistema. Como hacen las dictaduras, lamentablemente, para lo malo, ¿verdad? Porque usted ve cómo en Nicaragua y estas dictaduras apean páginas y todo, porque solo por perseguirlas políticamente. Bueno, aquí no lo vamos a hacer, no vamos jamás a hacer algo así, pero aquí perfectamente para lo bueno deberíamos aplicar lo mismo, una oficina de censura que diga, disculpe, señores, no sé, de la página tal o de Netflix, usted no puede exhibir aquí en Costa Rica eso, si no los bajamos. Aquí en Costa Rica me bloquea eso. Ah, pero es que en Panamá y entonces nos dejan. Bueno, pero aquí no. O sea, usted no, eso es apología del delito. Entonces, son muchos factores, es multifactorial, pero es una labor de resistencia.